Buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias a Paco Mate y a la Escuela de Almadén por invitarnos. No es la primera vez que venimos a una semana minera, vinimos ya hace un montón de años, me parece que fue en el 2003, posible. Y bueno, después de 13 años, pues aquí estamos otra vez para hablar un poco de cosas que nos interesan. Paco me ha dado 45 minutos o 40 minutos. Me ha dicho que luego, si acaso, podemos extendernos 5 o 10 minutos más en preguntas, pero yo, si lo que cuento suscita preguntas, pues estoy dispuesto a correr para centrarnos en las preguntas, que me parece que puede ser lo más interesante. Entonces, casi prefiero que me interrumpáis, porque si hay cosas que os interesan y que podemos discutir, pues además el tema que yo voy a hablar es muy de discutir, muy de cosas que son opinables incluso, y bueno, pues entonces cualquiera que tenga alguna inquietud que levante la mano y yo cambio de tema si es necesario. Esto apuntando ahí, ¿no? Bueno. Vale, perfecto, sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de combustibles en la automoción, que, bueno, pues todo el mundo sabe que los combustibles que se utilizan en la automoción, en los vehículos, son el diésel y la gasolina, pero hay muchas más opciones, cada vez hay más opciones, y lo primero que deberíamos decir es que qué requisitos tiene que cumplir un biocarburante. Estamos hablando de sustituir los combustibles fósiles por combustibles de origen renovable, con el fin de resolver algunos problemas medioambientales que tenemos y de recursos. Bueno, pues entonces los primeros requisitos, los mandamientos que podríamos decir que tiene que cumplir un biocombustible para ser considerado como sustituto son relacionados con la sostenibilidad en ciclo de vida. Ya veremos lo que es la sostenibilidad en ciclo de vida, yo creo que la mayoría lo debéis saber, porque es algo que se explica en muchas asignaturas, pero aquí lo vamos a plantear desde el punto de vista energético, sostenibilidad en ciclo de vida energética, sostenibilidad medioambiental y concretamente sostenibilidad en cuanto a emisiones de efecto invernadero, que es uno de los principales problemas medioambientales que tiene el planeta, sostenibilidad desde el punto de vista económico y sostenibilidad desde el punto de vista social, siempre desde el punto de vista de su balance en ciclo de vida. Además, tienen que ser compatibles con el uso a largo plazo de los motores existentes. No quiere decir esto que no se puedan cambiar los diseños de los motores para ir adaptándolos a los combustibles nuevos, pero desde luego en una primera fase tienen que ser compatibles con lo que hay, porque si no, ni los fabricantes van a ser receptivos ni el usuario. Deben contribuir a reducir las emisiones químicas del motor, porque eso es una de las mayores restricciones de diseño que tienen los motores. Si estos biocarburantes contribuyen, pues mejor. Y deben sobre todo ser compatibles con los sistemas de posttratamiento, porque los motores ahora mismo son motores y casi más importante que el propio motor es el sistema de posttratamiento. De hecho, casi ocupa más espacio y casi cuesta más dinero que el motor, por el tema de las regulaciones de contaminación. Y además, dentro de esta compatibilidad con los sistemas de posttratamiento, tienen que ser compatibles con los sistemas de posttratamiento durante el funcionamiento normal del motor, pero también durante los procedimientos de limpieza del motor, del sistema de posttratamiento, porque estos sistemas son sistemas que se autolimpian, normalmente se autolimpian, y eso requiere, supone algunos requisitos más. Pasa. Bueno, de todos modos, esto de introducir nuevos combustibles, nuevos biocombustibles, no es algo que se tenga que plantear alegremente, y de hecho hay entramado legislativo que lo rodea. La primera directiva que hay que mencionar es una directiva muy importante, que es la Directiva 28 del 2009, fue un hito en la legislación europea, por muchas razones. Una de las cosas que dice esta directiva es que con el horizonte del año 2020 tiene que haber una utilización del 10% de biocarburantes, ¿vale? Esta directiva normalmente se le conoce como 20-20-20, pero
hay que añadirle un 10. Yo me gusta hablar de la Directiva 20-20-20-10, porque no se puede olvidar ese 10% de biocarburantes. Y la otra requisito importante de esta directiva es que los biocombustibles que sustituyen a las gasolinas y a los gasóleos tienen que reducir al menos un 35% las emisiones de gases de efecto invernadero en ciclo de vida con respecto a la gasolina y el gasóleo, ¿vale? Este 35% el 1 de enero del 2018 además se incrementa hasta el 50%. Que nadie se piense que los biocombustibles no producen emisiones de gases de efecto invernadero, claro que las producen. Se trata de que las reduzcan, al menos de que las reduzcan respecto de los combustibles fósiles. Esta directiva ha creado una revolución desde el año 2009, desde antes incluso, porque ya había borradores, y ahí ya veréis que algún término que faltaba por ahí pendiente se ha completado con una nueva directiva que se aprobó en septiembre del 2015, que es la 1513 de 2015, que no anula, sino que enmienda la directiva de 2009. En esta directiva nueva se hace hincapié en qué tipo de biocombustibles son los que se van a fomentar y concretamente los considerados avanzados, hay una lista de los que son considerados avanzados, pues se tienen que producir en el año 2020 en más del 0,5% y los convencionales, que son los procedentes de semillas, en menos del 7%, quedando un margen, esa flechita que está abajo, entre el 0,5 y hasta el 10%, que se interpreta que son los combustibles de origen residual, que no tienen por qué ser considerados avanzados, pero tampoco son convencionales. Bueno, esto fue un proceso larguísimo que ha estado en los periódicos durante varios años, consecuencia del famoso triálogo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, donde intervienen los técnicos, los ministros de energía y los parlamentarios. Y al final el acuerdo entre todos ha llegado a estas cifras que para muchos han sido decepcionantes, porque esperaban un poco más de compromiso respecto de la utilización de combustibles avanzados, pero bueno, pues ha habido una tendencia un poco conservadora para, digamos, que respetar los pasos pequeñitos que va dando la industria en favor de los combustibles avanzados. A todo esto se añade un reglamento que seguramente que conocéis, vosotros que estáis interesados en la automoción, que es el reglamento 443 de la Unión Europea, que establece unos límites de emisiones de CO2 para los vehículos. Estos límites, hasta hace unos 5 o 7 años eran voluntarios, pero desde hace ya unos años este reglamento es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, y la media de las emisiones tiene que estar en 130, en realidad son 120, pero con unos 10 gramos de CO2 por kilómetro que pueden conseguirse con otros sistemas que no son el motor, como son las ruedas, el aire acondicionado, etc. Bueno, el caso es que estamos en 130 y poco a poco, pues claro, bajo amenazas de sanciones muy importantes, pues las marcas han ido adaptándose a eso. Entre las cosas que pueden favorecer el cumplimiento de estas emisiones de CO2, sobre todo en ese margen que queda entre el 120 y el 130, está el uso de biocarburantes, con lo cual esto también se relaciona con el uso de biocarburantes. ¿Paso? Bueno, concretamente, bueno, pues este es un poco el calendario que se ha sufrido en los últimos años. Ya en 2015, a partir de 2015, el 100% de los vehículos ya tiene que cumplir estas limitaciones de emisiones de CO2 y todavía se van a bajar más a 95 y a 70 en el 2025. Pasa. Bueno, otra cuestión que es de tipo legislativo que vale la pena mencionar es la obligación de consumo. La obligación de consumo viene de la anterior directiva, anterior a la 2009, en la que las cifras de consumo de biocarburantes eran todavía inferiores a este 10% del que ahora se habla, eran del 2,5% en el año 2005, de 5,75% en base energética en el año 2010, y los países miembros de la Comunidad Europea tenían que ir acercándose a
esas cifras de consumo de biocarburantes. España no cumplió, pasó muy lejos, en el hito del año 2005 pasó muy lejos del cumplimiento, llegó a menos de la cuarta parte. Y entonces el gobierno de aquel entonces decidió poner una ley de obligación. Esa ley de obligación es la ley del sector de hidrocarburos, la ley 12 del 2007. Esa ley tuvo un par de años en el que era indicativo, pero a partir del 2009 ya empezaron las cifras obligatorias. Y es muy curioso ver las cifras obligatorias. Es una fotografía de la política, yo diría. 2009, 3,4 obligatorio. Esto era de consumo de biocarburantes repartidos entre gasolinas y gasóleos, es decir, bioetanol o biodiesel, básicamente, que son los biocombustibles convencionales. 3,4 obligatorio, en el 2010 5,83, con lo cual se aseguraba el cumplimiento de las cifras propuestas por la Unión Europea, y ya se dicta la directiva de 2009. La directiva de 2009, acordaros que marca el 10% del consumo en el 2020, con lo cual los gobiernos de la Unión Europea tienen que hacer políticas, si no pueden lograrlo de otra manera, obligatorias, para lograr evitar sanciones en la Comunidad Europea y llegar a ese 10%. Y entonces, en una primera planificación, el Real Decreto 1738 dictó 5,9, en el 2011 6%, 6,1, como veis aproximándonos al 10%. Se corrigió y se subió un poco, dijeron, vamos, hay que apuntar un poquitín más para arriba, 6,2, 6,5 y 6,5. Y de repente llega un Real Decreto Ley en el 2013, el cambio político, esas cosas que pasan, y en un Real Decreto llamado Real Decreto Ley, que además es ley, es decir, no se discute en el Parlamento, para el apoyo al emprendedor, así se titula ese Real Decreto, en su artículo último aparece una reducción que nada tiene que ver con el apoyo al emprendedor, entiendo yo, en la que se reduce la obligación al 4,1%, ¿vale? Es decir, un cambio de política totalmente radical. Y en el 2015, ante ya la presencia del 2020, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, se ha hecho un calendario para apuntar de nuevo al 2020. Pero ya es una aproximación, digamos, cóncava. Antes la planificación era una aproximación convexa, ahora ya no hay más remedio que hacerla cóncava. No sé si me entendéis con esto de convexa y cóncava. Y este es el calendario, ¿vale? Pasa. Bueno, estas políticas de poca promoción de los biocarburantes han hecho que actualmente España ocupe el cuarto lugar en el consumo de biocarburantes, cuando tradicionalmente en los últimos años siempre ha estado en segundo o tercer lugar peleando con Francia. Alemania ha estado siempre por delante como líder en el consumo de biocarburantes. El color verde oscuro es etanol, el verde claro es biodiesel. España y Francia son los dos países del mundo más dieselizados, y por lo tanto tienen más peso en la parte del biodiesel y menos en la del bioetanol, pero en general ha habido un retroceso en España en la importancia del consumo de biocarburantes. También no digo yo que sea todo culpa de los políticos, también es verdad que se han hecho muchas cosas mal en el sector, sobre todo del biodiesel, se han hecho muchas cosas mal en España. Mala calidad del biodiesel, en fin, políticas empresariales nefastas, etcétera, etcétera. Esto es un poco ilustrar lo que he dicho, es decir, estos datos están actualizados, los actualicé el otro día, es la dieselización, el reflejo de la dieselización de España, que después de Francia es el país más dieselizado, donde se consume más del cuádruple de gasóleos que de gasolinas. Bueno, hecha esta introducción un poco larga, lo que quería yo es hacer un repaso de, perdonad que está en inglés, pero yo creo que todo el mundo lo entiende, de cuáles son las rutas de producción de biocarburantes, porque hasta ahora hemos hablado del biodiesel y del bioetanol, pero la verdad es que hay muchas más opciones, y sobre todo cuando la Unión Europea está fomentando el uso de biocarburantes avanzados, pues biocarburantes avanzados, digamos que abren un abanico de procesos productivos
que muchos requieren todavía de normativas, de calidad, etcétera, pero que están prácticamente, muchos de ellos están maduros. Bueno, pues aquí me voy a levantar. Lo he organizado por materias primas. Esto es la biomasa húmeda, esto es la biomasa lignocelulósica, que es la base de los combustibles que la gente conoce como de segunda generación, combustibles avanzados, que es la nomenclatura que utiliza la Unión Europea, la biomasa amilácea, rica en almidón, la azucarada, la oleaginosa y las grasas animales. Las podíamos juntar con las oleaginosas, pero que las he separado. Bueno, los combustibles convencionales vienen sobre todo de estos dos, de la biomasa azucarada, que es el caso del etanol, o de la biomasa oleaginosa, que es el caso del biodiesel. Pero hay otras muchas opciones. Por ejemplo, a partir de la biomasa húmeda, pues se puede hacer digestión anaerobia, eso genera el biogás crudo, ese biogás se puede deadificar o dulcificar, se puede separar el CO2 y tenemos un biogás apto para el consumo en motores, no deja de ser un gas, por lo tanto de poca autonomía y por lo tanto poco apto para el transporte quizá, salvo transporte urbano, pero hay ejemplos de camiones de basura, de taxis, etcétera, que funcionan con biogás, ¿vale? La siguiente, si le das, es la biomasa lignocelulósica. ¿Qué se puede hacer con la biomasa lignocelulósica? La ventaja que tiene la biomasa lignocelulósica es que multiplica el potencial un montón, porque tener en cuenta que ya no estamos utilizando los frutos, las semillas, sino que estamos utilizando el tallo, la madera, etc. Entonces, se puede gasificar, en primer lugar. Gasificar quiere decir convertirlo en un gas que se llama syngas, que es básicamente hidrógeno y monóxido de carbono. Cuidado porque el monóxido de carbono es venenoso, pero luego se puede hacer una reacción, que es la water gas shift, reacción gas-agua, para enriquecerlo en hidrógeno. Se puede eliminar el CO2, con lo cual enriquecemos más todavía en hidrógeno, y aquí podemos tener, es una de las fuentes más interesantes para producir hidrógeno, que es un combustible muy interesante. Dale otra vez. Si tenemos el syngas, también podemos hacer reformado y producir combustibles como el biometanol o el biodimetiléter. El dimetiléter es, para que os hagáis una idea, el equivalente al GLP, que es fósil, pero en biológico. ¿Por qué? Porque es un combustible que tiene la misma ventaja que tiene el GLP, que se almacena líquido pero se consume gas, y eso es una gran ventaja. Ese es el biodME. Y luego hay otro tipo de proceso de reformado muy específico, que es el Fischer-Tropsch. Y de aquí, del Fischer-Tropsch se puede hacer diésel, incluso se puede hacer gasolinas, o se pueden hacer incluso querosenos, ¿vale? Dale otra vez. A partir también de este gas de gasificación, se puede hacer una fermentación con bacterias y se puede producir etanol. Esto es una de las rutas de etanol de segunda generación que se están estudiando muy a fondo. Se puede producir biobutanol, con una fermentación muy específica, con una bacteria que se llama la Clostridium acetobutílico. Nosotros estamos trabajando mucho con esto. Y se puede incluso fabricar biodiesel, no metilésteres, que es lo que tradicionalmente es el biodiesel, sino etilésteres, pero son etilésteres producidos por bacterias. A partir de la biomasa lignocelulósica también se puede pirolizar o se puede licuefactar. Estos son procesos en base seca y en base húmeda, pero son procesos de descomposición que dan lugar a una especie de crudo biológico, que es el biooil, que desde luego no tiene buenas propiedades como combustible, y aquí hay que hacer algo para poder mejorar su calidad. Y una de las cosas más interesantes es el hidrotratamiento de estos bioóleos. Y bueno, pues a eso se le llama el bioóleo refinado. Desde luego el bioóleo, ya sea refinado o sin refinar, tiene un nicho de consumo que no es el transporte, fundamentalmente. Pueden ser, como mucho podría ser, el transporte marítimo, o la cogeneración, o la generación eléctrica, pero difícilmente esto va a conseguir entrar en el transporte por carretera, por ejemplo. Y por último, la biomasa se puede hidrolizar, se puede producir mosto y hacer fermentación también lignocelulósica para producir bioetanol o biobutanol por las mismas rutas que antes hemos comentado. Serían
biocombustibles también de segunda generación, porque vienen de biomasa lignocelulósica. A partir de la biomasa amilácea ya entramos dentro de lo que es las rutas convencionales. Se puede moler, se puede producir el mosto, la fermentación, estas son las plantas que hay en Cartagena, en La Coruña, en Zamora, de producción de etanol, o de butanol, que también no hay en España, pero también se pueden hacer, aunque no tienen tanto interés, porque al fin y al cabo no dejan de venir del fruto, de la semilla. Y lo mismo con la biomasa azucarada, es decir, el mosto y las mismas rutas. A partir de ¿Pasa, John? A partir de ya sean los aceites o las grasas animales, se prensan, se sacan los aceites o las grasas, y a partir de estas grasas se pueden, consumir directamente como aceite. Esto es algo que se hace en algunos países, no es recomendable, por lo menos no es recomendable con los motores diseñados para funcionar con gasoil o con biodiesel, pero porque el aceite o las grasas no tienen buenas propiedades, emiten muchas partículas, generan muchos depósitos, pero sí que hay algunos motores diseñados es proceso para consumir aceites. Otra opción más interesante que el consumo directo es el hidrotratamiento, y aquí tenemos un combustible nuevo que está entrando ya en los mercados. Ya probablemente muchos de vosotros que tengáis vehículos diésel lo habéis probado en vuestros motores sin saberlo, que es el HVO, se llama Hydrotreated Vegetable Oil, es decir, aceite vegetal hidrotratado. Esto consiste, ahora lo enseñaré, pero es un tratamiento del aceite diferente al que hace el biodiesel. Dale, John. La otra es la transesterificación, que es el biodiesel convencional. Y, por último, la transesterificación tiene un residuo, que es la glicerina, que es por lo que han muerto, entre comillas, muchas plantas de producción de biodiesel, porque generaban glicerina que costaba mucho dinero purificarla y no valía la pena, y al final se quedaba almacenada en los tanques. Algunos la quemaban, pero quemar la glicerina es muy poco rentable y muy contaminante, y al final lo que se está haciendo, y está en la lista de la directiva como combustible prioritario, en la lista del doble cómputo que luego comentaré. No lo comentaré porque se me ha olvidado comentarlo. Bueno, a partir de ahora los combustibles de origen residual cuentan doble en ese 10%. Eso no ha entrado en vigor todavía en España, entrará en el 2017, el doble cómputo. Bueno, pues la glicerina, hay mucho interés en sacarle partido, obtener combustibles u otros productos, y hay nuevas rutas de producción de biocombustibles a partir de la glicerina, como son fermentar la glicerina. ¿Sí? Una cosa que a mí me sorprende mucho es que en Colombia la glicerina que procede de la fabricación del biodiesel de palma porque se le saca el metanol hasta dejarlo en 500 partes por millón o menos para consumo animal, y se le da a las vacas. Sí. Es una cosa que a mí me sorprende. Sí. Que aquí no se haga. No se hace. Pero bueno, se investiga mucho en posibles usos, y uno de ellos es la fermentación para producir de nuevo bioetanol, biobutanol o biodiesel con bacterias. Estos son procesos bacterianos, todos ellos. La transesterificación, la retransesterificación de la glicerina, que da un producto que se llama FAGE, es Fatty Acid Glycerol Ester, luego comentaré un poco más sobre esto, o la acetalización, que es la producción de acetales, que son unos químicos que pueden también ser interesantes como componentes de combustibles. Bueno, con esto termino el mapa. No he entrado mucho en detalle, ahora entraré un poco más en detalle en algunos procesos que me parecen más importantes, pero porque tengáis una visión general del mapa de todos los procesos productivos para producción de biocarburantes. Bueno, el biodiesel yo creo que todo el mundo conoce lo que es. Esto es el triglicérido, el aceite, y la idea es que reacciona con 3 moléculas de metanol y produce la molécula de glicerina, que es el problema que antes comentábamos, sobre todo porque no está pura, y las 3 moléculas de metilésteres. Metilésteres porque ha reaccionado con el metanol. El proceso no voy a entrar, prefiero dejar tiempo para discusión, pero ahora si acaso lo comento cuando hable del HVO. Esto es el HVO. La idea general es que si el biodiesel era cortar por aquí, es decir, el triglicérido se cortaba por aquí llevándose el grupo entero con su ácido, con su grupo ácido, por eso el biodiesel es un combustible oxigenado. Sin embargo, el HVO, después de una serie de reacciones, corta, digamos, por aquí, con lo cual se quedan combustibles parafínicos, son parafinas. Las parafinas no tienen oxígeno, eso puede ser una desventaja, pero son combustibles muy nobles, tienen buenas propiedades
si se le someten a un cierto tratamiento. Y eso es el HVO. La empresa líder en Europa es Neste Oil. Ahora le han quitado la palabra oil a Neste, porque ya dicen que oil, petróleo, suena muy mal, entonces la han dejado como Neste, y en Estados Unidos es ConocoPhillips, la empresa líder en HVO. Esto es el proceso Fischer-Tropsch. La empresa líder y la que tiene la patente de los Fischer-Tropsch es Sasol, que es una petrolera sudafricana. En Europa la líder en Fischer-Tropsch es Shell, y bueno, consiste en hacer también combustibles parafínicos, igual que el HVO. El producto final es parecido, pero en vez de partiendo de aceites, es decir, en vez de una descomposición, es una polimerización, es decir, partiendo de syngas. ¿Os acordáis del syngas? Es decir, era gasificar biomasa, o gas natural, o carbón, o lo que sea, y ese gas natural polimerizarlo para producir una parafina, ¿vale? El problema de las parafinas, tanto si vienen del HVO como si vienen del Fischer-Tropsch, es que luego todo el mundo sabe que una parafina coges un tarro y lo untas en todo caso, pero eso no es líquido, ¿no? Eso obstruye filtros, etc. Por lo tanto, hay que someterlos a procesos de romper las cadenas carbonosas, craqueo, o bien ramificarlas, es la isomerización. Todo eso se hace con hidrógeno, hidrocaqueo o hidroisomerización, y entonces gana propiedades de fluidez, de no obstruir filtros. Pasa. Esto es otro de los procesos no tan maduro, pero muy interesante, que es también a partir de la fermentación, de la gasificación, por ejemplo, de biomasa, y con una serie de bacterias que están más o menos identificadas, fermentar el syngas, el gas de gasificación, y se producen ahí, por ejemplo, butanol, es una de las rutas que compiten con la fermentación acetobutílica que os comentaba antes para producir el butanol, y aquí hay una serie de empresas que también son líderes en esto. Esto es la producción típica de etanol, la que tenemos en España, en cualquier sitio. Pues en España procede de trigo, de maíz y de cebada, hay que hidrolizarla y luego ya pues la fermentación típica. Esa es la ruta de toda la vida. España es el segundo país productor de etanol después de Alemania. Y esta es la nueva ruta del etanol, la nueva, todavía en proceso de mejora, que es la hidrólisis celulósica, es decir, en este caso no a partir de los granos, sino de los tallos de la madera, ¿vale? Con lo cual esto convierte al etanol en un combustible de segunda generación, aunque el etanol es el mismo, el etanol es una molécula pura, pero en función de dónde venga, tiene un ciclo de vida mucho más favorable o mucho menos favorable, ¿vale? E incluso se plantea la ruta bacteriana combinando la hidrólisis en el mismo reactor, combinando la hidrólisis con la fermentación. Esta es la fermentación acetobutílica que os decía que produce butanol. El butanol es un combustible muy bueno también, que puede valer tanto para motores diésel como para motores de gasolina, no solamente de gasolina. Los alcoholes todo el mundo los relaciona con la gasolina, pero no tiene por qué ser así, como luego John nos va a comentar. Y el problema de esta ruta es que produce una cantidad de etanol muy pequeña, pero produce acetona. Y la acetona es un disolvente que tiene su mercado, con lo cual esta ruta de producción del butanol solo tendrá éxito en la medida en que se abra también el mercado de los disolventes o de la acetona. Nosotros estamos trabajando en un proyecto europeo, pasa atrás un momento, con Green Biologics, que es una de las empresas líderes en fermentación acetobutílica. Pasa. ¿Me deja una antes? A ver, pasa. ¿Anterior? No, eso es correcto. Pasa. Bueno, esta es... No pases tanto. Esta es la pirólisis, que antes he comentado, que produce este bioil, que es un producto poco apto para el consumo directo, pero que se puede mejorar luego sus características, y la manera más efectiva de producirlo es lo que se llama la pirólisis fast o la pirólisis flash, que realmente ocurre en pirolizadores de lecho fluido, que tienen tiempos de residencia más cortos, y de esa manera se maximiza la fracción líquida y se minimiza la fracción sólida, que al final es un residuo. Y hay también una serie de empresas. Estas son empresas, por ejemplo, Valmet es una empresa finlandesa que gestiona todos los bosques de Finlandia, Ensign es una empresa norteamericana, y Legoriza es una empresa española, que trabaja con residuos. Pasa.
Y esta es la otra ruta parecida a la pirólisis, pero que es por vía húmeda, se hidroliza en agua y digamos que se despolimeriza, se descompone, produciendo una serie de productos que luego se pueden tratar también y producir ácidos grasos para producir luego biodiesel o azúcares para producir luego etanol, etc. Es una ruta diferente. Pasa. Y esta no es una ruta muy conocida, pero la he querido traer aquí porque nosotros hemos estado trabajando bastante con esto, con el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología de Cataluña, que tiene la patente, y esto es muy interesante porque coge la glicerina residual de la producción del biodiesel, la hace reaccionar con, esto es la glicerina, la hace reaccionar con el propio triglicérido, el aceite, y hace una transesterificación especial, diferente, que por supuesto, porque al fin y al cabo la glicerina no deja de ser un alcohol, es un trialcohol. Pues la idea es, en vez de utilizar metanol, utilizar glicerina como agente transesterificador. Y lo que produce al final es, en vez de un metiléster, produce un gliceroléster, que es un grupo oxolano, un grupo oxigenado, doblemente oxigenado, pero que también funciona como combustible para motores diésel. Pasa. Bueno, todo esto de aquí, termino ya con los procesos productivos, por si a alguien no le gusta la química, pero lo que está claro es que está sujeto a normas de calidad. El Comité Europeo de Normalización tiene una frenética actividad para ir incorporando nuevas propiedades de combustibles, nuevos combustibles, y todo eso se refleja en las bolas naranjas, que son las europeas. Las normas europeas son las naranjas. He puesto también en color rosa las hermanas americanas, norteamericanas, que son las ASTM, que prácticamente son iguales, siempre se diferencian en alguna propiedad, pero cuando sale una norma americana pues se trata de armonizar y se trata de comparar con la europea o al revés. Estas son las que afectan a los motores de gasolina, motores de encendido provocado, que son las de la calidad de gasolina, es la N228, y las del etanol, o el bioetanol, que va a ser mezclado con gasolinas. Esta es la correspondiente americana. Esta extensión del cuadradito no es un error, sino que lo he extendido adrede para indicar que el etanol también sirve como componente, siempre que sea minoritario, de gasóleos, no solo de gasolinas. En el diésel tenemos la 590, hay una nueva norma, relativamente nueva, que regula las mezclas entre B20 y B30, biodiesel al 20 y biodiesel al 30%, que tiene su propia norma. La del biodiesel puro es la 14214, y hay una nueva norma, ya no tan nueva, 2012, que vale para los combustibles parafínicos, es decir, el HVO y XTL. XTL quiere decir lo que sea to liquid, puede ser GTL, gas to liquid, es decir, Fischer-Tropsch producido a partir de gas natural, BTL, Fischer-Tropsch producido a partir de biomasa, o CTL, carbón gasificado hasta líquido. Bueno, uno de los criterios de compatibilidad más importantes es el número cetano. Yo creo que me voy a ir saltando esto porque me estoy extendiendo mucho, y el número de octano, pero si queréis hacemos algún comentario, si tenéis comentarios sobre esto, volvemos a estas transparencias. Pero es que me quiero centrar en los balances de ciclo de vida. Después de hablar de todos estos tipos de combustibles, me quiero centrar en los balances de ciclo de vida. El balance de ciclo de vida es el recuento de los efectos que tiene cualquier actividad humana, porque cualquier actividad humana perturba los ciclos naturales, ¿vale? Y se pueden plantear balances de ciclo de vida de todo tipo, el económico, el energético, el social e incluso medioambientales, muchos de ellos. Nosotros nos vamos a centrar en los balances, en el balance de gases de efecto invernadero, pero también se podría plantear el del agua, el de los usos de la tierra, etcétera, etcétera, ¿vale? El inconveniente que tienen estos balances de ciclo de vida es que no hay una metodología única, o al menos no la ha habido hasta ahora, y requieren datos, y hay mucha dispersión de datos, con lo cual cada uno usa los datos como le conviene, o los ha usado como le conviene. Bueno, ya centrándonos en balances de ciclo de vida de combustibles,
quiero que reflexionéis un poco sobre estos 4. En primer lugar, el energético. Yo creo que es fácil entender por todo el mundo que no tiene mucho sentido producir un combustible o un biocombustible tal que su poder calorífico fuera menor que la energía que se consume durante todo su ciclo de vida para producirlo. Digamos que el requisito es que el poder calorífico sea al menos mayor que toda la energía que se ha puesto en marcha para producirlo. Eso se cuantifica por medio de un índice que es el EROI, la gente le llama el EROI, Energy Return on Energy Invested, que divide el poder calorífico del combustible por la suma de todas las energías que se han puesto en marcha para producirlo. Y lo lógico, el balance, nos indicaría que debería ser al menos mayor que la unidad. Es decir, no tiene sentido invertir más energía de lo que luego vamos a sacar, ¿vale? El balance medioambiental está establecido por la directiva que ya he mencionado, que lo que dice es, si vamos a poner en marcha y si vamos a fomentar biocarburantes, fomentemos aquello que supongan un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero en ciclo de vida con respecto a los combustibles fósiles, ¿vale? Pues esa reducción, ese ahorro, se ha establecido por ley en un 35%. Es decir, que si a la gasolina y el gasoil se le asignan 83,8, pues al menos tienen que ahorrar los nuevos en un 35%, ¿vale? El económico. El económico también es interesante pensarlo. El económico implica que el precio de un combustible, el precio cuando nosotros vamos a la gasolinera a comprar un combustible, a repostar el vehículo, debería ser nunca inferior a todo el coste económico que ha costado producir ese combustible a lo largo de su ciclo de vida. No tendría sentido, sería insostenible económicamente que yo comprara por menos dinero de lo que ha costado hacer, ¿vale? Y sin embargo hay excepciones a eso, aunque parezca mentira, hay excepciones. ¿Por qué? Pues por ejemplo por las ayudas agrarias, que hacen que se pueda llegar a vender un combustible más barato de lo que es su coste de ciclo de vida, o por las exenciones de impuestos del impuesto especial que ha sufrido los biocarburantes durante algunos años, que al fin y al cabo el impuesto especial de hidrocarburos es una manera de internalizar los costes ambientales, sanitarios, etcétera, de construcción de carreteras que tienen que pagar los combustibles de alguna manera. Un caso muy curioso es, por ejemplo, la única planta que tenemos en Castilla-La Mancha de producción de etanol. ¿Sabéis dónde está? ¿Alguien lo sabe? Hay una planta que produce etanol en Castilla-La Mancha, está en Alcázar de San Juan. Bueno, pues la planta de Alcázar de San Juan produce etanol para biocombustibles de origen vínico, es decir, ni siquiera es una fermentación de azúcares, es una destilación de excedentes vínicos. Si echáis la cuenta, el balance económico en ciclo de vida de lo que cuesta un litro de ese etanol que se vende a menos de €1, resulta que cuesta 7 euros el litro. ¿Por qué? Porque ha pasado por el embotellado, por la fabricación del vino, por todo eso, y al final resulta que el gobierno de Castilla-La Mancha lo compra para que no haya excedentes, para proteger la industria del vino, y lo vende a la séptima parte de lo que cuesta. Eso es una aberración económica. Y por último, el balance en ciclo de vida social. El balance en ciclo de vida social requiere que los impactos negativos que tiene la producción de un biocombustible, que seguro que los tiene, sean al menos menores que los impactos positivos, ¿vale? Y aquí pasa, si quieres, John. Aquí tenemos los que son típicamente los factores positivos de la fabricación de biocombustibles frente a los posibles factores negativos. Los factores positivos son el fomento del empleo en múltiples sectores, no como el modelo fósil que tiene muy concentrado la producción, el desarrollo agrícola, la protección de suelos, el suministro energético a zonas rurales más alejadas, la seguridad en el suministro, no dependemos de países con posibles conflictos diplomáticos,
la desconcentración económica, no está tan concentrado, la reducción de fluctuaciones de los precios, etc. Pero también tiene su cuadro negro, y es, por ejemplo, el encarecimiento de materias primas. En alguna manera pueden competir, sobre todo los carburantes, los biocarburantes de primera generación, los que proceden de semillas, tienen este problema. El uso de terreno que se utiliza para desforestación, no necesariamente directa, sino indirectamente. Este es el famoso cambio en el uso del terreno que incluye la nueva directiva, que está generando mucha polémica. La generación de monocultivos, pues que se elimina diversidad vegetal. La migración de comunidades indígenas por culpa de las plantaciones masivas, los usos de trabajos forzados o discriminatorios, o el aprovechamiento de paraísos medioambientales. Ahora que está hablando mucho de paraísos fiscales, no, de medioambientales, es decir, de irse a países que tienen menos restricciones medioambientales para producir sin tantos problemas, ¿no? Bueno, pues también la directiva del 2009 exige un informe de los países miembros para asegurar el cumplimiento de que estos impactos negativos son menores que los positivos. ¿Pasa? Bueno, esto pásamela porque no me da tiempo, pero los gases de efecto invernadero, sobre todo es el CO2, no solo es el CO2, por eso se llama emisiones de CO2 equivalente, porque se cuantifican las demás en un factor siempre relacionado con el CO2, y a eso le llamamos emisiones de CO2 equivalente, ¿vale? Bueno, pues las emisiones de CO2 en España, el 36% se deben al transporte. Lo cual, el transporte ya veis que es un sector muy influyente en el efecto invernadero de todos los países, y en particular en España. Hay un paralelismo con el consumo energético, que también es del orden del 30 y tantos %, casi 40%, el consumo energético, ¿vale? El problema es que el transporte es un sector difuso. Esos mecanismos del protocolo de Kioto, como el régimen de comercio de derechos de emisión, son inaplicables en el transporte, como mucho en la aviación, pero no en el transporte por carretera, porque es difuso. Dentro del transporte, el 80% son emisiones por carretera, la automoción. Y aquí tenemos la responsabilidad en este consumo de energía, que es básicamente lo mismo que las emisiones de CO2 equivalente, donde vemos pues, el uso del coche individual frente al uso de andar, o incluso la bicicleta, menos todavía emisiones de CO2 que andar. Pasa a la siguiente, aquí tengo una cuña publicitaria para que comparéis qué es lo que ocurre, qué modelo queremos, si el de ir a trabajar todos los días en nuestro coche y colapsarnos ahí, o el de este, que es el que utilizan en ciudades como Londres o como Ámsterdam. Bueno, pues en cualquier caso, ese balance en ciclo de vida, que no es cerrado, lo primero que hay que decir es que no es cerrado, siempre hay emisiones, por mucho que hablemos de biocarburantes. Se trata de minimizar esas emisiones en el ciclo de vida, las resultantes después de todo el ciclo, y ahorrar ese 35%. Pasa. Bueno, pues para eso la directiva europea aplica una regla, que es esta formulita, donde hay una serie de términos, hay que contabilizar cada uno de estos términos, y bueno, pues aquí hay términos que suponen una suma, emisiones en ciclo de vida, y términos que suponen un ahorro. Por ejemplo, el ahorro por uso comercial del CO2. Si ese CO2 que se produce luego se comercializa para otros usos, por ejemplo, para fabricar placas solares o para producir bebidas gaseosas, pues entonces eso se resta, ¿vale? Pero todos los demás suman. Pasa esto de aquí, ya hemos dicho lo del 35%, y lo que sí que quería mostrar, pasa a la siguiente, ya con esto termino, es esta de aquí. No lo veis muy bien, pero yo os cuento. Esta línea de aquí, aquí se representa el ahorro de gases de efecto invernadero en ciclo de vida con respecto al combustible al que reemplazan, diésel o gasolina. Esta línea roja es el 35%, lo cual quiere decir que todos los combustibles que no lleguen a un ahorro del 35%, ahora mismo no contabilizan como biocarburantes, para los beneficios fiscales, si es que los hubiera, para las obligaciones, para las leyes de obligación, para los requisitos legislativos de la Unión Europea o para el doble cómputo cuando intervenga. Por ejemplo, etanol producido a partir de trigo, pues no llega, se aplican los valores
por defecto, los rojos. Los típicos son informativos, son orientativos, pero los rojos no llegan. Es decir, es ilegal. A no ser que se produzca con gas natural y con cogeneración, que de momento se salva, pero el 1 de enero del 2018 ya es ilegal otra vez, porque se exige un 50% de ahorro. La línea roja pronto pasará a estar aquí colocada en el 50%, ¿vale? Y así seguimos. El biodiesel, por ejemplo, pues algunos de ellos no llegan al ahorro del 35%, otros sí. Aquí, por ejemplo, está el biodiesel de palma. John está muy interesado en el biodiesel de palma porque su país, Colombia, es productor de palma. Bueno, pues aquí tuvieron que separar los que secuestraban el metano generado en la digestión de los residuos, que desde luego no llegaba, ni de casualidad, al ahorro del 35%, hasta que los palmeros colombianos protestaron y dijeron, oiga, que aquí tenemos plantas que todo ese metano lo recogen y lo utilizan. Y entonces tuvieron que reconocerlo y aplicar una nueva categoría, que fueron el biodiesel de palma con secuestro de metano. Y ese sí, que incluso más allá del 2018 será legal, ¿vale? Pero fijaros, sobre todo, aunque no lo veáis desde ahí, cómo a partir de aquí los combustibles de segunda generación, que son todos estos de aquí, cumplen sobradamente, porque ahorran prácticamente la totalidad de las emisiones del ciclo de vida. Y también quiero señalar estos de aquí, que no son de segunda generación, no son avanzados en sus tecnologías de producción, pero vienen de residuos. Por ejemplo, el biodiesel convencional de aceite usado, o el biodiesel convencional de grasas animales. Esos tienen un ahorro de emisiones de efecto invernadero muy importante, ¿vale? Y ya para terminar, la última transparencia que pongo es concluir que el balance económico, energético, social y medioambiental se tiene que cumplir, cada uno tiene sus amenazas, pero por lo menos los combustibles, digamos que han sido un primer paso de productos de consumo habituales que al menos están sujetos a una directiva europea de requisitos de ahorro de emisiones de ciclo de vida, de emisiones de gas de efecto invernadero en ciclo de vida, y que quizá hay muchos otros productos, como por ejemplo la alimentación, los móviles, etcétera, que quizá en el futuro deberían estar sujetos a directivas o a normativas de este tipo, a metodologías de cálculo de sus emisiones en ciclo de vida y las correspondientes restricciones. Y con esto termino. Yo creo que, Paco, he respetado más o menos el tiempo, ¿no?